Buenas noches, voy a hablar de la apologética de la resurrección. Mi nombre es Andrea Urueña Aristizábal. Primero que todo, quiero nombrar las dos convicciones de nuestra fe cristiana, que es que Cristo resucitó y segundo, que Cristo permanece siempre vivo. La resurrección fue un hecho fundamental. Jesús debía resucitar y sentarse a la derecha de Dios, como lo afirma el Salmo 110.1. Es una posición de victoria y de exaltación como su propósito principal, ser sacrificado para luego resucitar y vivir para siempre con nosotros. De allí pues se desprende otro hecho primordial que es la ascensión. Lucas 24, 50, 51 podemos encontrar al respecto, igual que en Hechos 1 del 1 al 2, Hechos 1 del 9 al 11, pero quiero nombrar principalmente cuál es la importancia de la ascensión, algunos puntos que a considerar, porque pues pueden haber más. Primero, sin la ascensión no podría venir el Espíritu Santo Consolador. Segundo, no tendría sentido la resurrección de Cristo. Tercero, es la confirmación de la divinidad de Cristo. Cuarto, es el Rey de la creación que media entre nosotros y Dios a través de la ascensión, y Dios nos da la convicción a quienes lo tenemos con nosotros, que lo podemos sentir de manera inexplicable. Pienso que son algunos puntos importantes a tener en cuenta de la ascensión. En cuanto a las doxologías, hay que tener en cuenta que Cristo ocupa el lugar de Dios ya a partir de ese momento, o a partir de que Él está. El pueblo simplemente hacía lo que su religión le indicaba. Sin embargo, a partir de que está Jesucristo, aparece Jesucristo, nace la comprensión y la necesidad de la teología desde el punto de vista de conocer más el pensamiento de Dios. También, por supuesto, por la declaración de nuestra fe y la convicción a través del fenómeno religioso. En las doxologías quería mencionar a 2 de Pedro 3:18 o a Judas 24, que dice: al único Dios nuestro Salvador, que puede guardarnos para que no caiga y establecernos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Porque Jesucristo es el profeta por excelencia, porque Jesucristo había sido nombrado por los profetas anteriores en el Antiguo Testamento, había sido anunciado desde Moisés. Moisés pues, fue el primer fundador de la iglesia y Cristo fue el fundador de la nueva iglesia. Entonces, también el pueblo lo reconoció inicialmente como un profeta. Lo podemos ver en Mateo 21:11, en Lucas 7:16, en Lucas 24:19, en Juan 4:19. Sin embargo, quería nombrar Hechos 7:32, perdón, 7:37, que dice: este Moisés les dijo a los israelitas: Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. También como siervo, por supuesto. Viene aquí la definición de kenosis, que es siempre, digamos, hacer siempre la voluntad de Dios. Isaías 52:13 dice, dice: el sufrimiento y la gloria del siervo, miren, mi siervo triunfará y será exaltado, levantado y muy enaltecido. Jesucristo se despoja de su naturaleza como Dios para vivir como nosotros, obedeciendo en todo a su Padre, cumpliendo con lo dicho por el profeta Isaías, y además ministrando a sus discípulos, muriendo en la cruz y siendo exaltado por completar su obra, siendo ejemplo para los creyentes en obediencia y servicio. Igualmente, y más importante de pronto, también Filipenses 2 del 5 al 12, quiero nombrar el 6, que dice: quien siendo por naturaleza Dios no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Al final en el 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Es el título cristológico por excelencia, por eso lo quería nombrar. Digamos que la manera más excelente en la cual nombramos a Jesús es la manera más habitual enseñada desde la iglesia primitiva hasta ahora de dirigirnos a Jesucristo, como lo dice Filipenses 2:11. En Hechos 2:34-36, David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Por tanto, el nombre de Cristo Jesús es la invocación del nombre de Jesucristo en respuesta al mandato de Dios, ya que indicaba que todo lo que pidamos en su nombre lo hará. Nos enseña que Él es nuestro mediador y que cada vez que le mencionemos lo estamos convocando. Es la manera de reconocer la autoridad que tiene su nombre, pero solo para los que tenemos una relación propia y directa con Él a través del poder que nos ha otorgado su Espíritu Santo. Romanos 10:13 dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
También Hechos 19:13, hay una experiencia de unos hombres que querían expulsar demonios, pero decían en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordenó que salgan, no tenían una relación directa con Dios y por tanto pues no podían expulsar los demonios y los demonios sabían que no tenían el poder para hacerlo. Hay una reflexión aquí que me llamó la atención, que es hablar de Dios o hablar a Dios. ¿Qué es más importante? Pues hablar de Dios es bueno, pero hablar con Dios es mucho mejor. Hoy en día, pues hay muchas personas que son expertos exponentes de hablar de Dios, pero no lo hacen de una manera espiritual, sino por criterios meramente humanos, por tanto no tienen el poder que da el Espíritu Santo a quienes hablamos con Él o a quienes tenemos una relación de intimidad con Él. Cristo en la teología de San Pablo, pues aquí voy a hablar de tres puntos importantes que están dentro del material, que es que Pablo siempre fue o siempre se nombró como apóstol de Jesucristo debido a que su experiencia camino a Damasco le confirió el honor de ser llamado apóstol, ¿sí? De Jesucristo. Fue una experiencia real y objetiva, ya que fue verificable. Habían personas con él cuando tuvo esta experiencia que vieron y escucharon la luz a pesar de que no comprendían lo que sucedía y fueron testigos presenciales de lo que le sucedió a Pablo y cómo perdió su vista en ese momento. Y también conversión literal y radical porque Pablo tenía un conocimiento de Jesucristo, pero era un conocimiento como él mismo lo dice en la carne. Ya al momento de la conversión viene un cambio y por tanto da la importancia al tema de la conversión, de ya creer en Cristo en fe y no solo en la carne. Pablo a través de esta experiencia tuvo una revelación y solo a través de ella pudo tener una conversión real y un cambio radical. Eso lo podemos encontrar en Hechos 26 del 13 al 14, Hechos 9 del 7 al 9. Ahora bien, humillación, resurrección y exaltación, que son, digamos, las tres cosas que para Pablo se dan de manera simultánea. Cristo se despoja de su divinidad para tomar forma humana y vivir con nosotros. Efesios 1 del 20 al 22. Y pues aquí quiero nombrar también nuevamente en Filipenses 2 del 6 al 11, que no consideró su naturaleza de Dios, se consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, pues ya lo habíamos leído, Efesios 1 del 20 al 22, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que invoque no solo en este mundo, sino también en el mundo venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio por cabeza de toda la iglesia. También Pablo lo menciona como juez de toda la creación. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi Evangelio, como Señor y Rey todopoderoso, por ejemplo, Corintios, 1 Corintios 15, 24, 25. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino de Dios el Padre, luego de destruirlo todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos los enemigos debajo de sus pies. También lo nombran en Efesios 1, del 21 al 22. Cuando Pablo se refiere a la primogenitura de Cristo, se refiere al nivel de importancia que tiene la creación. Cristo es el primero en jerarquía. Aquí pues podemos leer, por ejemplo, Colosenses 1:15, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, o Romanos 8:24, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primero y a partir de Él pues nos da su Espíritu Santo para que nosotros también seamos transformados a imagen de Él. Jesucristo histórico o el Cristo según la carne, pues lo que decía hace un momentico de que Pablo conocía a Jesús histórico según la carne, ya a partir de que cree en él, a partir de esa convicción que le ocurre después de camino a Damasco, ya empieza a creer en el Jesucristo según la fe, su realidad histórica también se demuestra de que Jesucristo era descendiente de David y que tenía una naturaleza humana y era nacido de María, también como había sido anunciado en Gálatas 4, del 4 al 5.
los nombran nuevamente. Cristo representa un valor histórico como humano y también teológico. Sin embargo, para Pablo el hecho más importante está centrado en que Cristo resucitado y glorificado, ya que esto es lo que le da significado a la obra redentora de Cristo y al plan de Dios como rescate de la humanidad. Bueno, con esto pues quería finalizar. Muchas gracias.